Señoras y señores, posterior a lo que fue la visita del Papa, siempre tenemos que estar nosotros analizando, obviamente, desde un punto de vista periodístico, lo que significa o no significa para nuestra región, para nuestro país, para nuestra ciudad, los diferentes acontecimientos. Sin embargo, en este momento vamos a centrarnos un poco más en lo que fue la venida de Francisco I, el Papa latinoamericano, que estuvo acá en nuestra ciudad, en la que no solamente fue el primer, es un papa latinoamericano, sino que es un papa que viene ahí, Quique. Para conversar de este tema y sus diferentes aspectos, estamos con don Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Ayer estuvimos en la casa de Cristian justamente con Natalia, en el piso 11, yo con el vértigo que te lo encargo, tratando de grabar por ahí la llegada del Papa en la avenida Arturo Prat. Sin embargo, cuando estábamos justamente en tu casa, Cristian, comienza el terremoto. Me perdí en la historia. No, nos dimos cuenta que en realidad no había tanta gente. No había. Que era posible que con Natalia bajáramos a la avenida y estuviéramos ya ahí de frente con nuestras cámaras. ¿Por qué crees que pasó esto en un principio? La poca gente. Yo no creo que sea propio a Iquique lo que es el poco fervor y entusiasmo que suscitó la visita del Papa. Yo creo que es una característica nacional. Yo creo que tampoco si tú comparas a la venida de Juan Pablo II hace algunas décadas. Entonces, yo creo que es una problemática, algo que sucedió a nivel país. ¿Ya? ¿Por qué sucedió eso? Yo creo que básicamente, además, mira, partamos del postulado de inicio, que es decir, supuestamente Chile es un país católico, la primera religión del catolicismo. Hubo una religión hubo una constitución que reconoció la religión católica como religión de Estado. La constitución tiene una fuerte impronta y un naturalista. ¿Por qué sucede eso? Yo creo que básicamente porque yo, por deformación profesional, partiría de una lectura institucional. Y si tú miras el sistema en el cual vivimos, es un sistema donde se pone muy en adelante lo que concierne la economía y el comercio. Y esto crea una sociedad de consumo. Si tú miras la sociedad de consumo tiene tendencia a destruir, deleitar, es decir, a decomponer todo lo que es una noción de conjunto, desde el Estado hasta la familia, pasando por la vía asociativa, los partidos políticos y los sindicatos, inclusive la familia. Y yo creo que de algún modo esa impronta economista, esta sociedad comercializada, hace que de algún modo altera toda la noción de comunidad. Y yo creo que la religión católica, siendo la primera comunidad religiosa de fe de este país, se vio de algún modo alterada. Y tú ves que hay un poco apego a lo que concierne la venida del Papa. Y en otros aspectos también importantes es cómo la Iglesia trató, y en Chile tuvo una relevancia particular, el caso de los abusos pedófilos. Exactamente, o sea, otra de las fórmulas que han ido en contra de esto y el manejo de eso, porque hubo un bonito discurso, se pidió perdón, el único problema es que en los hechos se demostró totalmente lo contrario. Incluso tuvo algo de lamentable la presencia de ese señor durante la venida del Papa, pero también yo creo que tuvo algo de insultante cuando se repitió en varias oportunidades la presencia del señor Barros. Y yo creo que eso igual demuestra de algún modo que la Iglesia es también una institución política, y esto fue un gesto político. De hecho, Barros justamente ayer decía que el Papa a él le tenía muchísimo cariño. Le tenía mucho cariño y que lo trataba muy cercanamente, muy amablemente. Sí, y eso contradice un poco el discurso del Papa. Oye, ¿sentiste de alguna manera que el Papa no quiso hacer ningún lío con el asunto de Bolivia, de la petición que había hecho Morales? Yo digo, mucha gente tenía eso. Reitero, independientemente de cuál sea mi fe, si yo miro las cosas objetivamente, también te digo de un punto de vista analítico, la Iglesia, que lo quieras o no, es una institución política, quizás la más antigua, si no la más antigua. El Papa, por ende, es un ente, para llegar ahí, tiene que ser político. Y yo creo que él tiene el gesto que hizo con Barros y el gesto que hizo de no pronunciarse sobre el caso de Bolivia también son decisiones políticas en sí. Y yo creo que quiso respaldar
a ese sacerdote porque básicamente no hay prueba, no quiere debilitar el eje fuerte que hay al interior de la iglesia en Chile. Y si no se pronuncia sobre Bolívar, porque básicamente tampoco quería complicar un poco, polemizar durante su visita acá en el país. Oye, pero mira la comitiva del Papa. Sí, el Papa es el número 1 del Vaticano, ¿no? Pero se pasó igual la tremenda comitiva, el Papa es como... No, yo digo que a mí me impresionó la falta de fervor, sabiendo que... La falta de fervor, claro, sí, que se notó. Y Chile es supuestamente un país de tradición católica, y acá yo creo que las autoridades deben interrogarse, las autoridades de la Iglesia deben interrogarse sobre lo que sucedió en estos 3 días. Es decir, hay un claro desapego de la base en cuanto a la Iglesia, de la masa popular. Y yo creo que acá entró con mucha fuerza el protestantismo, los evangélicos. Ya no es más la iglesia de los pobres. Yo no le compraría tanto el discurso en este momento. Está sucediendo exactamente lo mismo que sucedió con los partidos políticos. Si tanto se hablaba de la tasa de abstención, yo creo que acá, por parte de los supuestamente católicos, también hubo una alta tasa de abstención. La moraleja de todo eso es que en Chile hay poca participación ciudadana y también hay poca participación en cuanto a la fe. Yo me pregunto en qué participa la gente. Oye, Cristian, ¿cómo sientes tú de alguna manera que este tratamiento, tú me estás diciendo recién que es una decisión política, ¿no? Esto de alguna forma... No sé si se puede decir exactamente apoyar a Barros, pero de alguna manera no atacarlo. No lo atacó. No lo atacó. Dice que es un tema político, sin embargo, más allá de lo que diga o no diga el Papa, de lo que sea o no sea el tratamiento que se le da, la justicia también tiene que actuar con bastante dureza al respecto. Sí, pero yo rectifico lo que dices, yo creo que fue un apoyo, porque incluso lo defendió. Es un apoyo que le entregó. La presencia de ese personaje es ¿Tú un crees apoyo. que como juez... como fiscal, no sé, le va a influir a alguien que el Papa soslayadamente le dijo a través de la tele eso? No, yo creo que eso le sirve a todos la gente que cree en la iglesia y que es un fiel seguidor de la iglesia. Ahí tuvo el respaldo del jefe, pero de un punto de vista legal, en el mundo laico, secular, hay plazos, y yo creo que es simplemente de un punto de vista de procedimiento que no se puede perseguir la investigación de lo que concierne a este señor. Pero todo el mundo, el caso Caradima es un caso que ya no hay discusión sobre la eventual culpabilidad del señor Caradima. Y yo creo que eso nos subraya que en Chile, al igual que el Sename, acá, ¿quién protege la infancia al fin y al cabo? Si no lo hace el mundo estatal, tampoco lo hace el mundo de la iglesia. Y yo creo que si la iglesia tiene... Aquí no lo hace nadie, Cristian. Bueno. Aquí no lo hace nadie, es un país bastante huérfano en ese aspecto. Imagínese usted que hasta en Hollywood empezaron a aparecer estas denuncias en contra de algunos productores, directores, actores, y de inmediato se les saca de la serie, de lo que sea, por muy exitoso que sea, por muchos fans que tenga. Por otro lado, Cristian, ¿cómo viste esto de las expectativas que se habían hecho respecto a la cantidad de gente que iba a llegar a la ciudad, a la cantidad de gente que iba a asistir a los sectores donde estaba el Papa, como lo es Playa Brava, la península y lo que es el sector Lobito, pero que sin embargo no subió más allá del 10%? La entrevista, hace como unas 2 entrevistas atrás que tuvimos previa a la tuya, vino justamente Silvano Ormazábal, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Iquique, y decía que no fue un gran impacto. ¿Cómo lo ves eso? Yo coincido con eso. Yo estoy muy sorprendido y yo creo que tiene una simbólica muy fuerte. Es decir, no hay que minimizar lo que sucedió. ¿Qué crees al respecto? ¿Cuál es la simbólica? Que yo creo que no. Te digo, Chile es un país de tradición católica. Es decir, no es menor que una constitución haya. En nuestra constitución, la vigente, tiene una fuerte impronta y un naturalista. Es su primer artículo. Es decir. Mira, voy a hacer un poco latero para que la gente entienda bien. Sí, lo siento. Porque me impacta mucho lo que sucedió. Si tú miras el primer artículo de la Constitución, empieza con: las personas son iguales en dignidad y en derecho. ¿Ya? ¿Por qué digo que acá hay una fuerte impronta y un naturalista? Es decir, somos iguales. Para los católicos, la dignidad es la manifestación de lo celestial en nosotros. Es decir, según nuestra Constitución, el texto supremo, somos iguales como seres celestiales antes de serlo como sujetos de derecho. Imagínate la importancia de esa afirmación, ¿ya? Y tú ves que después de 40 años que se implementó la Constitución, con esa voluntad católica, viene el Papa y no va nadie a seguirlo. Es decir, acá hay un cambio cultural fundamental. Y yo creo que
esto no es la voluntad de Dios. Esto es básicamente que yo creo que en la Iglesia hay mucha gente que ha tomado malas decisiones y que se desapegó del apoyo popular. Exactamente. Y yo creo que el clasismo que reina en nuestra sociedad también reina al interior de la Iglesia. Es decir, no, la Iglesia no es la locomotora de los pobres. Yo creo que hoy en día la Iglesia está alejada de la base y eso ayer se notó. Al igual que lo que yo pido en política, también deben asumir los altos mandos en la Iglesia. Sí, pero justamente también el Papa dio una demostración que ellos como altos mandos tampoco están cerca de las bases. Él no fue a partes pobres ni en Santiago, ni en Temuco, ni en Iquique, ni en ninguna parte. No, sí, esto es la resultante de algo y yo creo que ojalá se despierten porque yo creo que hoy en día la religión que está creciendo en este país con un discurso muy conservador es el protestantismo. Cristian, gracias por haber venido. ¿Algo más que nos tocó? ¿Qué nos faltó? No, hay muchas noticias en lo que concierne los casos de supuestamente de corrupción, donde se renunciaron fiscales en cuanto a estaban ofuscados por la pena que están recibiendo, la multa que están recibiendo la gente involucrada, y eso te habla y eso te habla una vez más que yo reitero, estamos en un momento crucial en nuestra historia y lo que sucedió estos 3 días lo vuelvo a recordar, esta vez en el ámbito espiritual. Pero todo va a salir bien, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Sí, gracias por la invitación. Vamos a un corte. Oye, a ver un segundo más. ¿Cómo viste la organización desde tu piso 11? Yo lo vi bien. Yo sinceramente tenía miedo. ¿Bajaste finalmente cuando yo me fui? Sí, bajé. No, bajé después. Pero tuve miedo. Yo tenía miedo que no sea un logro esto, la venida del Papa. Sinceramente, honestamente, como iquiqueño. Pero sinceramente yo lo encontré muy bueno. Encontré muy buena la organización. No es eso lo que me sorprendió. Yo creo que ahí no tengo crítica. La sorpresa fue que fue poca convocatoria. Es impresionante. Compara con la venida del Papa a Colombia y compara con, sin duda, ahora que va a ir a Perú, me parece. Que ya está en Perú. Ya vas a ver que el fervor va a ser otro. ¿Por qué? Yo reitero, ahí necesitaríamos un programa de 1 hora para poder explicar eso. Okay. Bueno, Cristian, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquique al día. David,